En esta charla nos va a acompañar el doctor Gonzalo Mateos, va a dar la charla sobre aprendizaje automático en grafos. Una mini bio sobre él es que obtuvo su título de grado en la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Realizó la maestría y el doctorado en la University of Minnesota en Estados Unidos, todos en ingeniería eléctrica. Actualmente es profesor asociado en el Departamento of Electrical and Computer Engineering en la University of Rochester en Estados Unidos y desempeña como director de investigación en el Georgian Institute of Data Science y se especializa en procesamiento estadístico de señales y aprendizaje automático para datos con grafos y en problemas inversos en redes complejas. Con ustedes, Gonzalo Mateos. ¿Me escuchan ahí? Bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Muchísimas gracias por la invitación y por la hospitalidad del comité organizador. La verdad que estoy muy contento de estar acá y contarles un poquito en esta hora sobre oportunidades y aplicaciones en lo que tiene que ver con aprendizaje automático a partir de datos en redes o lo que llamamos datos relacionales de grafos. Entonces, bueno, un poquito esta charla hoy va a ser, como les decía, voy a hablar un poquito de procesamiento de señales y machine learning para datos que provienen de redes, que pueden aparecer en un montón de aplicaciones, desde, por ejemplo, redes sociales a sistemas de transporte, sistemas financieros, neurociencia, el cerebro. Y bueno, es natural utilizar un grafo como una abstracción de estos sistemas complejos, de estas redes, donde tenemos por un lado un conjunto de vértices o nodos, típicamente le llamamos B, de los elementos de interés en el sistema, por ejemplo, proteínas, y también tenemos otro conjunto E de aristas o enlaces, donde, por ejemplo, podemos pensar en interacciones entre las diferentes proteínas o, en general, relaciones entre cualquier par de elementos del conjunto de nodos. Entonces, hay un montón de problemas de aprendizaje que surgen en este contexto. Por ejemplo, podemos pensar en desarrollar modelos generativos para generar grafos, por ejemplo, moléculas con ciertas propiedades o estructuras deseadas, que sean buenos antibióticos, por ejemplo. También podemos pensar en problemas de predicción de enlaces o de aristas en un grafo que tiene aplicaciones en sistemas de recomendación, ¿no? Puedes tener un grafo bipartito, por un lado tenés usuarios, por otro lado tenés productos y querés generar recomendaciones de uno a otro. Entonces, en general uno puede pensar en una taxonomía, hay un montón de problemas que surgen, bueno, a nivel de nodo en el grafo, a nivel de aristas, capaz que a nivel de subgrafo, a nivel del grafo entero. Y un primer ejemplo que tenemos acá tiene que ver con lo que sería clasificación de nodos en un grafo. En particular, determinar si para diferentes proteínas en un sistema, si están involucradas en una cierta función o no del organismo. Entonces, acá lo que tenemos dado en este problema es un grafo de interacciones de proteínas, nodos son proteínas y después aristas implican conexiones físicas entre ellas. Y después lo que también tenemos es un conjunto de estas proteínas etiquetadas, azul o amarillo, si básicamente la proteína tiene que ver o no con una función en cuestión. Entonces, la idea es predecir anotaciones de esta proteína o no en el resto de los nodos que no conocemos. Y si miran acá en este caso, tenemos todos anotados, ¿no? Pero supónganse que algunas de ellas no tienen color, pero igual mirando la estructura de las señales, lo que ven es que la señal de etiquetas tiene una cierta suavidad con respecto al grafo. Si ven, es más bien constante en regiones de alta densidad de conexiones en el grafo. Entonces, si yo fuera a predecir, por ejemplo, una señal, digamos, por ahí en el medio, un vértice en el medio, tendría sentido mirar qué colores tienen los vecinos de ese nodo y capaz que ver la mayoría o lo que fuera. Si, por ejemplo, si veo que muchos vecinos son amarillos, digo, bueno, esta proteína debería ser amarilla, tiene sentido. Entonces, más allá de este método que es súper básico, pero en realidad funciona bastante bien. El mensaje bastante importante acá es que, bueno, para
desarrollar ese predictor, lo que es muy importante es tener en cuenta la estructura de grafo. Si yo no tengo las conexiones ahí, digamos, esto que digo no tiene sentido, y esto va a ser un mensaje bastante recurrente en la charla entera. La idea es pensar del grafo que me da contexto de mis datos y bueno, tratar de capitalizar en la estructura para hacer mejores predicciones. Otro problema capaz que más clásico, típicamente no supervisado, es el de hacer clustering de los nodos de un grafo. A veces se conoce el problema como detección de comunidades. La idea es tratar de descubrir la estructura modular latente de una red, por ejemplo en redes de información como la web o en particular redes de infraestructura, si queremos particionar la red eléctrica de potencia. Y otro campo donde es bastante fértil la potencial aplicación de Machine Learning para grafos es en neurociencia. Hay un subcampo que se llama Network Neuroscience, que tiene que ver con redes para el cerebro y en particular, digo, capaz que van a estar de acuerdo que uno de los principales desafíos científicos de nuestra generación y probablemente de nuestros hijos y nuestros nietos sea tratar de entender cómo funciona el cerebro, en particular la relación entre la función y la estructura. Y bueno, para cierto progreso en los últimos, capaz que 20 años, o un cierto metodología, ha tenido en cuenta, bueno, cómo construir redes del cerebro, sean estructurales o funcionales, que en inglés le llaman connectomes, a partir de datos de imágenes, por ejemplo, diffusion MRI o structural MRI o functional MRI, a partir de señales del cual uno puede construir grafos y tratar de estudiar las propiedades de diferentes individuos, de la estructura, cuando hay patología o no, etcétera, etcétera. Y por último, un ejemplo capaz que un poco más random, pero bastante copado, es el de atribución de autoría. El problema en este caso es tratar de identificar el autor de un texto cuya procedencia es desconocida, ¿no? Y bueno, acá en este caso aparecen redes porque, bueno, si uno las construye de manera cuidadosa, bueno, grafos pueden servir como un proxy de lo que es la gramática o el estilo del autor en particular. Y acá tienen un par de ejemplos donde construyeron en este trabajo de Alejandro Ribeiro y su grupo en UPenn un par de grafos en base a las obras de Shakespeare y Marlowe. Y por más que si los ven parecen muy similares en su estilo, hay diferencias menores pero sustanciales que sirvieron como evidencia, por ejemplo, para determinar, creo que fue en 2016, que la obra Henry VI es en realidad una colaboración entre Shakespeare y Marlowe, y creo que oficialmente desde ese año en el New Oxford Shakespeare, Henry VI es en realidad ahora oficialmente una colaboración. Había ciertas sospechas de eso, pero diferentes métodos cuantitativos, incluyendo permitieron determinar ese tipo de conclusiones. Así que como que la idea es que hasta ahora se lleven el mensaje que aparecen grafos en todos lados y pueden ser muy útiles muchas veces en lugares donde no pensamos. Lo que es valioso es que, bueno, pensar en grafos como una forma bastante genérica de codificar estructura en datos. Entonces, por eso pueden ser muy útiles. Bueno, como vimos en las charlas anteriores hasta ahora, creo que estamos de acuerdo que tenemos tremendo know-how hoy en día en cómo hacer machine learning o aprendizaje a partir de datos que tienen una estructura bastante regular en su dominio. Por ejemplo, tenemos grillas unidimensionales para series temporales, o por ejemplo para texto o para audio. En ese caso podemos usar redes recurrentes, como vimos, o transformers. Uno también puede pensar en grillas multidimensionales. En ese caso tenemos imágenes, tenemos videos, o sea, redes convolucionales o transformers también. Pero nosotros queremos aprender en algo como eso, ¿no? Un grafo que no tiene un dominio euclidio. Si yo muevo un par de nodos en ese grafo para cualquier lado y preservo las conexiones, sigue siendo el mismo grafo, ¿no? Pero no tiene sentido hablar de qué tan cerca en general están un par de nodos o no. Entonces, muchas de las herramientas clásicas no funcionan. Además, como ven, a diferencia de una grilla, tenemos una estructura muy regular del número de vecinos de los diferentes nodos en el grafo, ¿no? Entonces, operaciones muchas veces básicas que damos por sentados, como una simple traslación, un desplazamiento o, por lo tanto, una convolución, no está claro cómo hacerlos. Entonces, bueno, tras esta introducción, en el resto de la charla, la idea va a ser, bueno, presentarle diferentes métodos y fundamentos para ver cómo lidiar con estos desafíos y poder aprender de manera efectiva con datos en grafos, usando eventualmente Graph Neural Networks o GNNs, que es a lo que vamos sobre el final de la charla. Entonces, para ello, mi idea para hoy es arrancar con una introducción media amigable y, si quieren, didáctica de lo que es el procesamiento de señales en grafos o el área de Graph Signal Processing, que me va a permitir dar un poco más de motivación del problema en general, pero también introducir elementos básicos y fundamentales que me van a permitir luego introducir las redes neuronales en grafos o las GNNs, creo yo, de una manera bastante intuitiva. Tengo un sesgo acá, un disclaimer.
mi formación es en procesamiento de señales, no en computación, entonces, bueno, para mí esto es claro, voy a hablar de filtros, de frecuencias en vez de mensajes o agregaciones. Básicamente es todo lo mismo, pero bueno, me parece que contarlo de esta forma tiene valor, intuición, y al menos es la manera que yo elegí hacerlo. Después, si me da el tiempo, no estoy seguro si tendré, quería, a modo de titular, contarles varias aplicaciones reales donde ha habido gran impacto y tecnologías que usan GNNs, desde el algoritmo de recomendación de Amazon o la estimación de tiempo de viaje en Google Maps o, por ejemplo, cómo descubrir nuevos antibióticos, porque hay bastantes resultados que han tenido mucho impacto y han hecho bastante ruido, que está bueno ver para que se den una idea de, bueno, de qué tan útiles son estas tecnologías en aplicaciones muy relevantes hoy. ¿Okay? Entonces, para arrancar con lo que es Graph Signal Processing, quiero primero introducir un poco la notación básica que vamos a estar usando hoy. Tenemos un grafo, como dijimos, un conjunto de nodos y aristas E. Las aristas, digamos, pueden tener peso si quieren, y tenemos n nodos en el grafo, en el ejemplo de ahí que son 5 nodos, y codificamos la topología, la conectividad del grafo en una matriz n por n de adyacencia A, donde la entrada A y J de esa matriz lo que codifica es dependiendo de la aplicación, pero es una noción de similitud o de la relación entre los nodos I y J, y si esa entrada I y J es 0, significa que no hay arista conectando I y J. Al mismo tiempo, y muy importante, para nosotros va a ser considerar una señal definida del grafo, X, un vector de largo n, un valor por nodo. Por ejemplo, no sé, si esta red fuera una red de sensores, pueden pensar que XY es el valor de la temperatura que me dio el sensor Y en cierto momento. Entonces, yo me voy a restringir acá a un vector de largo n, es decir, un valor escalar por nodo. Esto lo podemos generalizar a vectores o matrices. Y yo hablo de señal, como decía, porque tengo procesamiento de señales, pero pueden pensar que es un atributo en el nodo o un feature. Todo bien, es lo mismo, es un tema de semántica nomás. Pero bueno, esa es la idea. Entonces, bajo el supuesto, yo diría, razonable de que las propiedades, por ejemplo, estadísticas de la señal X están de alguna forma influenciadas por el grafo subyacente, la premisa fundamental de Graph Signal Processing es tratar de desarrollar algoritmos que de alguna forma favorablemente explotan esa rica estructura relacional que hay en el grafo. O sea, no pensar de la señal y el grafo como una cosa desacoplada, sino que verlas en contexto. El grafo nos puede dar como un prior importante para resolver diferentes problemas con las señales. Y lo que voy a tratar de cubrir en esta primera introducción es, primero, tratar de abordar un par de preguntas. La primera de ellas, lo que quiero, todos creo que estamos de acuerdo sobre los últimos muchos años en lo que es Network Science. La gente y muchos científicos han reconocido, digamos, que estudiar redes, sistemas complejos es importante. Bueno, ¿qué pasa con las señales? ¿O son tan ubicuas, o son interesantes? ¿Tiene sentido estudiar estas señales también, además de las redes? Bueno, la idea es convencerlos de que sí, esa es la primera parte de este módulo. Y la segunda pregunta que quiero ver es, bueno, yendo a la premisa básica de procesamiento de señales en grafos. O sea, ¿por qué tiene sentido y está bien motivado usar la estructura del grafo, digamos, la matriz de adyacencia, para poder procesar la señal o aprender de señales en grafos? ¿Okay? Entonces, para abordar la primera pregunta, lo que voy a utilizar es un ejemplo recurrente en esta primera parte, que tiene que ver con una red de los sectores de la economía en Estados Unidos. Resulta que cada año una oficina del Departamento de Comercio ya publica una tabla que tiene 62 filas, 62 columnas. Cada una de estas 62 filas y columnas es un sector de la economía, de acuerdo a una cierta taxonomía que ellos determinaron. Acá abajo tienen algunos ejemplos de lo que son esos sectores. Y después, la entrada IJ de esa tabla es en trillones de dólares, creo. ¿Qué tanto producto o capital del sector I sirvió como insumo del sector J? Entonces, en esta tabla, de alguna forma, lo que tenemos es como un flujo de capitales o producción en los diferentes sectores de la economía. Y teniendo una tabla, esto se puede mapear de manera muy natural a un grafo, a una adyacencia, tal vez usando cierto umbral para eliminar relaciones que no son tan fuertes, si quieren. Y bueno, y acá hay un par de esos subgrafos que encontramos dentro del grafo global, que va a tener 62 nodos, los sectores. Y las aristas son, de nuevo, estas relaciones en base a flujo de producción o capital. Entonces, bueno, cosas que se pueden ver acá es que, por ejemplo, que bueno, cosas bastante dispares eventualmente están relacionadas. De extracción de petróleo, uno puede ver que se llega a servicios de seguros, y todo, en este caso todo está conectado por ese sector MP de ahí de servicios profesionales. Y teniendo, digamos, una visión un poco
Lo global del grafo, acá lo que estoy visualizando, es la matriz de adyacencia completa de ese grafo. Como pueden ver, es bastante sparse, hay un montón de ceros. Azul significa que no hay conexión. Cosas interesantes que aparecen es que algunos de los nodos son como hubs, ¿no?, que tienen influencia directa en muchos otros sectores, como se puede ver. Porque estos nodos de acá, por ejemplo, que están conectados a muchos otros. Después otros nodos, como lo que tiene que ver con la extracción de petróleo, tienen mucha relación indirecta, capaz que en múltiples saltos con muchos otros sectores de la economía, que eso se podría ver si viéramos potencias de la matriz de adyacencia, A cuadrado, A cubo, que codifica conexiones de múltiples saltos en la red que no vemos acá. Pero bueno, yo diría que a este nivel, esta es una red bastante interesante, nos dice de alguna forma cómo está cableada o la circuitería subyacente que maneja la economía de Estados Unidos en cada año. Bueno, también diría que hay señales que uno puede definir en este grafo que son muy interesantes también. Entonces, bueno, ¿qué sería un ejemplo de una señal en este contexto? Bueno, consideren una señal X, un vector de 62 dimensiones, donde la entrada ahí del vector es básicamente la salida del sector Y en ese año, de nuevo en trillones de dólares. ¿Qué es la señal que estoy planteando ahí en este caso? Bueno, no es nada más que, si quieren, el PBI de Estados Unidos en ese año desagregado, desglosado en los 62 sectores, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Y problemas de procesamiento de señales o de learning que uno podría pensar es, bueno, capaz que esa señal no la observamos entera, me faltan los datos en algún sector y quiero imputarlos o interpolarlos, o por ejemplo, capaz que tengo ruido, quiero hacer denoise y no quiero hacer compresión. Bueno, tiene sentido en todos esos casos asumir o pensar que usar la estructura del grafo subyacente me puede ayudar a llevar a cabo esas tareas de mejor manera. Pero bueno, independientemente de lo que hagamos, espero también que estén de acuerdo que esta es una señal interesante, capaz que aún más que el grafo, en este caso de la economía, y esto pasa en muchos contextos. Por ejemplo, si pensamos, como decía, en Network Neuroscience, uno puede tener redes estructurales del cerebro que soportan, digamos, señales funcionales adquiridas como fMRI. En el contexto de redes de regulación genética, uno puede tener señales en base a niveles de expresión, que capaz que medimos con microarrays. En redes sociales tenemos señales, digamos, cascadas de contenido viral o fake news que se van difundiendo, procesos epidémicos sobre redes de contactos, de nuevo, en sistemas de recomendación, redes de similitudes entre productos, y como señales en los nodos de los productos tenemos los ratings que le asignan diferentes clientes. Entonces, bueno, en muchos contextos tenemos señales y al mismo tiempo una red subyacente que, vistas en conjuntos, nos pueden permitir hacer, bueno, resolver problemas de manera más efectiva, digamos, teniendo en cuenta la estructura de la señal que está codificada en el grafo. Entonces, bueno, eso tiene que ver con la primera pregunta. Espero que estemos de acuerdo, que hay valor en mirar señales, que hay muchas señales en grafos. La segunda parte es, bueno, ¿por qué tiene sentido capitalizar en la estructura del grafo para hacer procesamiento? Y bueno, para eso yo quiero argumentar primero que procesamiento de señales, digamos, clásico, si quieren, uno de los pilares fundamentales es capitalizar o explotar la estructura de los datos, por supuesto. Y muchas veces estamos explotando, de nuevo en contextos clásicos, estructuras de un grafo subyacente, por más que no lo decimos explícitamente. Entonces, para clarificar esto que estoy diciendo ahora, vayamos al ejemplo más sencillo posible que se me puede ocurrir, que es una señal temporal, periódica, en tiempo discreto. ¿Okay? Tenemos, bueno, que el tiempo n viene después del tiempo n-1, el tiempo n-2. Entonces, bueno, podemos pensar una señal periódica de periodo 6, digamos, como una señal que está definida en un grafo del ciclo o cíclico como el que tenemos ahí, ¿no? Entonces, nunca vemos una señal en el tiempo como una señal definida en un grafo, pero podemos verla así, si eso es conveniente. Entonces, ¿qué pueden ser diferentes formas de regularidad que pueden tener señales en este contexto? Bueno, si la señal a tiempo n es más bien parecida a la señal a tiempo n-1, a tiempo n+1, decimos que la señal que es suave, que varía poco. Y bueno, ¿cómo podemos cuantificar qué tanto esa regularidad hay? Bueno, la noción básica es el concepto de frecuencia, por supuesto, ¿no? Señales suaves que varían poco, tienen ocupación más bien en bajas frecuencias, señales más loquitas que varían mucho, digamos, van a tener más energía en las altas frecuencias, ¿no? Entonces, bueno, y después, ¿cómo hacemos, dado una señal en el tiempo X, para tratar de revelar la presencia o no de esa regularidad? Usamos la transformada de Fourier, ¿verdad? Entonces, si tenemos X, la proyectamos la señal en la base de la DFT, F en ese caso, para encontrar los coeficientes de Fourier X tilde, y ahí vemos, digamos, si la señal es sparse o no. Ahora, lo interesante de la conexión en este caso es que si uno mira
la matriz de adyacencia de ese grafo cíclico que hay, que de alguna forma codifica la conectividad en este grafo, en el dominio del tiempo, eso es una matriz circulante, fila a fila, básicamente muchos ceros, un 1, después un 1 corrido a la derecha, porque vamos girando. A ver si alguien se acuerda, capaz que se estudiaron FDM en comunicaciones, ¿alguien se acuerda o sabe qué son los vectores propios, autovectores de matrices circulantes en general? La respuesta está en la transparencia. ¿Nadie? Bueno, la base de Fourier. La matriz F diagonaliza cualquier matriz circulante. Entonces, lo interesante en este caso es que para calcular transformada de Fourier, lo que estamos haciendo es, dada la señal definida en el grafo, proyectar en el espacio de vectores propios de dicha estructura, en este caso del ciclo. Eso no es la transformada de Fourier. Sí. Sí. No, en este caso, perdón, capaz que no fue claro, el dominio es temporal, digamos, que dice qué va antes que qué, y también tenés un valorcito, digamos, la señal es el valor en el nodo, o sea, tenés la muestra 1 es x1 en el nodo 1, la muestra de la señal es x2, y como es periódica se repite en este caso. Es lo mismo de antes. Acá lo mismo, yo tengo el nodo simplemente, este es mi grafo, y además en cada nodo tengo... O sea, el grafo te dice el dominio, en este caso, que modifica qué va antes que qué en el tiempo. Y después en cada nodo, en este grafo que es particular el ciclo, que modela el dominio temporal periódico en este caso, después tengo un valor en cada nodo, x1, x2, x3, x4, x5, x6. No veo por qué es diferente que los otros casos. Sí. Bueno, en este caso pasa que la estructura temporal es muy regular, digamos, no hay interrelación más allá de que entre un nodo y el siguiente, pero es un grafo muy particular, muy regular, de un dominio clásico. La idea es ver cómo se generaliza esto a cualquier grafo, pero no deja de ser una señal definida en un grafo, y lo que vimos es que Fourier, hacerlo transformada de Fourier, es básicamente proyectar la señal en el espacio de vectores propios de la adyacencia de este grafo. ¿Okay? Y algo muy similar pasa si vemos ahora un vector estocástico, estacionario de media nula, cuya covarianza es la matriz E, que digamos tiene vectores propios B, ¿no? Entonces, un grafo que podemos utilizar para representar la estructura entre las entradas de este vector, que son variables aleatorias, bueno, puede ser la matriz de covarianza de por sí, que codifica, digamos, en las aristas la correlación entre las diferentes variables, una noción, digamos, de dependencia estadística, como tenemos ahí, por ejemplo. Otra, si nos interesa, digamos, eliminar potenciales confounders, podemos mirar lo que se conoce como la matriz de correlaciones parciales, que lo que lleva en ese caso es un grafo, lo que aparece ahí es la matriz de precisión, la inversa de la covarianza, que sabemos que codifica dependencias e independencias condicionales entre pares variables dadas al resto, si asumimos que el vector además es gaussiano. Pero independientemente del grafo que elegimos, C o su inversa, la covarianza, bueno, ¿cómo hacemos usualmente para tratar de revelar si hay regularidad en vectores estacionarios? Bueno, lo que hacemos típicamente es hacer la transformada PCA, ¿no? La descomposición en componentes principales, que básicamente es, bueno, dado el vector aleatorio, la realización X, lo que hacemos es proyectamos ese vector en la base de vectores propios de la matriz de covarianza, que nos da las componentes principales X tilde. Pero de nuevo, si ahora pensamos que la adyacencia del grafo es la matriz de covarianza, lo que estamos haciendo una vez más es proyectar la señal en el grafo, en este caso el vector aleatorio, en los vectores propios de la estructura, en este caso del grafo, que es la matriz de covarianza, para obtener estas componentes principales. Entonces, parece haber como una especie de hilo conductor o un tema común here. Entonces, la pregunta que me puedo hacer en este caso es, bueno, ¿podemos de alguna forma generalizar estos principios a señales y grafos arbitrarios? Y la respuesta que sí, por supuesto, y lleva a la noción de lo que es la transformada de Fourier en grafos, o el graph Fourier transform. ¿Cómo representamos grafos en general? Bueno, usando la adyacencia, como vimos, si el grafo es no dirigido, podemos usar la matriz laplaciana, la matriz de grados menos la adyacencia, o en general, lo que se usa típicamente en Graph Signal Processing es simplemente considerar lo que se conoce como un operador de desplazamiento S, que asumimos diagonalizable, con vectores propios B. Y lo único que le pedimos a S es que si no hay arista en el grafo, digamos conectando las entradas I y J, bueno, que S y J tiene que ser 0. El resto no importa. Entonces,
Uno puede pensar que, por supuesto, la adyacencia o el laplaciano califican como operadores de desplazamiento básico. Piensen que ese simplemente codifica la topología, la conectividad del grafo. Pero pueden pensar en A o en L, está todo bien. Entonces, dado un grafo, cuya topología la representamos en S, con vectores propios B, definimos la transformada de Fourier de una señal X definida en el grafo, que me da los coeficientes de Fourier o espectrales en el grafo tilde, como el producto de la matriz B inversa por X. Si el grafo es no dirigido, entonces S va a ser simétrico y B inversa va a ser B transpuesta, así que bueno, la receta para el grafo Fourier transform es básicamente de nuevo proyectar la señal en los vectores propios del grafo. Cualquiera sea el grafo en este caso, eso nos da los coeficientes de Fourier. Capaz que un poco más revelador es mirar la fórmula de la transformada inversa de Fourier, que me da como una identidad, una fórmula de síntesis para la señal en el dominio de los nodos, de los vértices del grafo, como una combinación lineal en la base de los vectores propios del grafo, que son componentes ortonormales, que la podemos ver como componentes de frecuencia, pesadas con los coeficientes de Fourier X tilde. O sea, yo puedo descomponer, lo que vemos acá, es que podemos pensar en los vectores propios de mi grafo como componentes en frecuencia que usamos para descomponer las señales. Y la idea, lo interesante, es que esas componentes de frecuencia pueden tener interpretaciones como que están variando a diferentes velocidades, si quieren. No podemos hablar de oscilación, no hay sinusoides en este caso, pero la idea es que bueno, podemos descomponer señales en diferentes modos de variación y la descomposición es ortogonal. Para entender esto un poquito más, veamos o introduzcamos una medida de variabilidad de señales en grafos. La variación total variation, para señales en grafos que representamos mediante el laplaciano. Así que esto es válido solo para grafos no dirigidos. ¿Okay? Esta medida de variación, que también se llama energía de Dirichlet, es para una señal X, la podemos hablar para cualquier señal X, es una forma cuadrática, X transpuesta LX. Y eso me da un numerito real, no negativo, porque la laplaciana siempre es definida, semidefinida positiva. Pero lo interesante es que si uno expande esa forma cuadrática, lo que tenemos es una suma sobre las aristas del grafo, y lo que calculamos en cada uno de esos términos básicamente es la diferencia al cuadrado de los valores de la señal en nodos incidentes en cada arista. Entonces, si tengo una señal constante en el grafo, la variabilidad me da 0. Si varía mucho la señal, digamos, a través de aristas, especialmente si las aristas tienen pesos grandes, A y J, entonces la variabilidad va a ser grande. Entonces puedo pensar de esa función TP evaluada en cada señal como una medida de suavidad, digamos, de los diferentes señales que tenga el grafo. Ahora, ¿cuánto varían los vectores propios del laplaciano, que yo pensaba como componentes en frecuencia? Bueno, de nuevo, los vectores propios son vectores de largo n, los podemos pensar como señales en el grafo. ¿Por qué no, verdad? Entonces, bueno, si hacemos un cálculo sencillito, la variación del vector propio késimo es simplemente bk transpuesto lbk. lbk es lambda k bk, y los vectores propios son ortonormales, así que la variación del késimo vector propio no es más que el késimo valor propio. Esos valores propios son no negativos, están ordenados, y por ende podemos pensarlos como frecuencias, ¿no? Porque es exactamente la variación de cada una de esas componentes en frecuencia. Entonces yo decía, bueno, con la transformada de Fourier en grafos podemos descomponer señales en diferentes modos de variación. Bueno, es precisamente en ese sentido, porque podemos pensar en los valores propios como frecuencias en el grafo. Para verlo un poquito más claro, un ejemplito de juguete, en este caso una red de 10 nodos que pueden pensar que son genes y las aristas son interacciones en base a regulación entre los genes. Lo que estoy ploteando en azul son el primer vector propio a la izquierda del laplaciano, el segundo y el último, el noveno en este caso. Entonces, como ven, ¿no? El primero uno esperaría, en este caso es una señal constante, es la que varía menos, la componente de continua si quieren. El segundo vector propio varía un poquito más, pero es básicamente constante. Hay un poco de variabilidad, pero solo en nodos periféricos, así que la variabilidad es bastante chica. Si vamos al componente de más alta frecuencia, lo que ven ahí es que también hay poca variabilidad, pero donde varía mucho es en un nodo muy central, con lo cual la diferencia con muchos nodos es alta, lo que lo hace una componente de alta frecuencia. Entonces, bueno, es un poquito la interpretación de los vectores propios como componentes de frecuencia en el grafo. ¿Todo bien hasta ahora? En fin, entonces, al final del día, la pregunta es, bueno, esta transformada de Fourier, bueno, ¿es útil? ¿Sirve para algo? Bueno, sabemos que al menos pasa un par de tests de compatibilidad hacia atrás, ¿verdad? Porque, bueno, si el grafo es el grafo cíclico, la grafo Fourier transform no es más que la DFT, buenísimo.
Si el grafo es una matriz de covarianza, bueno, la GPT no es más que la transformada, no es más que PCA, perdón. Entonces, bueno, bien de nuevo. Pero bueno, al final del día es un tema empírico, ¿no? Lo que queremos evaluar es, bueno, qué tan buena es esta base para representar señales en el grafo de manera eficiente, digamos, parsimoniosa, capaz que, o esparsa en el dominio espectral de Fourier. Entonces, yendo al comienzo, si volvemos a la señal del PBI desglosado de Estados Unidos, acá lo que ven son los coeficientes de Fourier después de haberlos calculado, y aparentemente lo que ven es que la señal es súper suave. La energía está básicamente en las componentes 4 o 5 de menor frecuencia, y lo que esto nos muestra es que, bueno, hay un montón de regularidad en esta señal, digamos, que no era aparente cuando la vimos primero en el dominio de los nodos, pero bueno, yendo a Fourier esto aparece y bueno, de alguna forma uno puede pensar que esto puede facilitar tareas como, bueno, muestreo, reconstrucción de la señal, compresión y muchas otras cosas más de noising o reconexión de patrones. Bueno, decimos que esta señal es una señal de banda limitada en el grafo, o sea que la podemos expandir en unos pocos coeficientes de frecuencia nada más. Una aplicación en este contexto de análisis espectral en el cerebro, en este caso, es el que tenemos acá, este estudio, donde la idea, lo que hicieron fue, bueno, para un conjunto de participantes en el estudio, lo que hicieron fue estimaron las redes estructurales y las promediaron usando algo que se conoce como Diffusion Tensor Imaging, y ese fue el grafo de referencia, y usaron los vectores propios de ese grafo estructural para después proyectar las señales. ¿No funciona bien? Bueno, perdón. ¿Ahora? Perfecto. Bien, entonces como decía, calculamos para los participantes del estudio la matriz estructural de conectividad del cerebro y usamos sus vectores propios para después filtrar diferentes señales funcionales que fueron adquiridas cuando los participantes los metieron en un escáner de resonancia magnética y les pidieron que hicieran una tarea visomotora. Básicamente les ponían una cierta... un estímulo visual y después le decían que aprieten unos botoncitos en una secuencia y la idea fue medir las señales ahí. Y efectivamente lo que terminaron haciendo fue, bueno, descomponer esas señales en el grafo en el tercio de más bajas frecuencias a la izquierda, el tercio de frecuencias medias en el medio y el tercio de frecuencias más altas a la derecha. Entonces, uno podría decir que, bueno, en neurociencia no es mucho lo que sabemos de cómo funciona el cerebro, pero algo en lo que podemos estar de acuerdo es que es un sistema tremendamente complejo donde de alguna forma coexiste cierto nivel de regularidad con cierto nivel de desorden. Y está bueno que esto lo captura esa premisa bastante bien, porque si se ve, la mayoría de las activaciones están precisamente en bajas frecuencias, de una forma regularidad, y también en altas frecuencias, más un poco de desorden, no tanto en medias frecuencias. Y también lo interesante, por supuesto, que las activaciones que aparecen están más bien en la corteza visual, acá atrás del cráneo, y la corteza motora, acá arriba. Así que, digamos, bastante interesante este análisis puramente espectral de las señales en el grafo. De nuevo, sí, par de preguntas. A lo que me refiero acá precisamente es, calculamos los vectores propios del laplaciano de este grafo y después lo que calculamos es los valores propios, digamos, representan la variabilidad en el sentido que definí antes de esos vectores propios. Entonces, eso te dice, bueno, cuál es la frecuencia, es cuánto varían esas señales, y después al proyectar en Fourier lo que tenés es, bueno, cuánto de energía hay en esos componentes que de alguna forma varían a ese nivel. Entonces, bueno, tenés la señal de continua hasta más altas frecuencias y por ahí va la cosa. En ese sentido. Gracias. Sí, lo que hacemos acá es proyectamos en el dominio de la frecuencia, básicamente aplicamos filtros que voy a explicar en un segundo ahora, nos quedamos con las bajas frecuencias a la izquierda y después volvemos al dominio de los nodos, digamos, reconstruimos la señal filtrada, entonces te dice en el dominio original de la corteza cerebral dónde la activación es a esas frecuencias, o frecuencias medias o frecuencias altas. Bien, no hay problema. Después la seguimos. Son bastante cero, digamos, pero son muy chiquitas y las truncamos para terminar. Yes. Las umbralizamos. Entonces, de nuevo,
El último elemento fundamental, que de nuevo es como un ingrediente fundamental para ahora introducir después las redes neuronales en el grafo o las GNNs, es el concepto de filtros de señales en el grafo, que yo dije, bueno, estamos filtrando en baja frecuencia, alta frecuencia, o lo que fuera, pero bueno, ¿qué son las convoluciones en grafos o para señales en grafos? Tenemos todos los elementos ahora para definirlos. De nuevo, lo que me enseñaron a mí en tercero de facultad o segundo era que, bueno, el producto de convolución se transforma en producto usual en el dominio de Fourier o la frecuencia. Entonces, bueno, la idea es usar un poco esa intuición para definir de manera natural lo que sería un filtro en el grafo, en este caso un operador lineal H, ¿okay? Que depende del grafo. Lo que voy a pedir es que ese filtro diagonalice en la base de vectores propios de mi grafo, ¿okay? Y después voy a definir una respuesta en frecuencia diagonal, la matriz H tilde ahí, que tiene esos vectores en la diagonal H pequeña tilde, que lo que me dice básicamente esos coeficientes es, bueno, cómo responde el filtro en las diferentes frecuencias. La primera entrada corresponde al valor propio lambda 1, la frecuencia 1, lambda 2 y así sucesivamente. Entonces puedo definir el grafo H como B, esa matriz diagonal, por B traspuesta, y si quiero filtrar una señal de entrada de X para obtener Y, básicamente lo que estoy haciendo es decir que la transformada de Fourier de la entrada no es más que el producto elemento a elemento o puntual, frecuencia a frecuencia, de esa transformada de Fourier de la entrada con la respuesta en frecuencia del filtro, y eso me da la respuesta en frecuencia de la señal de salida. ¿Okay? Es una definición muy intuitiva, pero tiene algunas limitaciones. Primero, un tema de escalabilidad, ¿no? Si quiero implementar así los filtros, tengo que poder diagonalizar grafos que capaz que son enormes, o sea, eso no es trivial, hay que tener cuidado. Pero también otro tema, si más adelante esa respuesta en frecuencia, el filtro lo quisiera aprender, quiero aprender las entradas H tilde, fíjense que, de nuevo, los grados de libertad que tengo en este caso son n, ¿no? O sea, el número de variables o parámetros crece con el tamaño del grafo, que no es deseable. Y después, otra cosa también, es que si no impongo más restricciones, ese operador, ese filtro H, no va a ser localizado en el grafo. Típicamente requiere, digamos, conectarse con todos los nodos, y eso no es deseado. Entonces, bueno, ¿cuál es una manera de arreglar este problema? Bastante elegante. Es, de nuevo, hacer otra intuición que tenemos, es que, bueno, si tenemos una señal, digamos, que es más bien suave en el dominio de Fourier y extendida, va a ser localizada, ¿no? y más, digamos, abrupta, si quieren, en el dominio dual, el tiempo, en este caso, el dominio de los nodos. Entonces, la idea es parametrizar explícitamente la respuesta en frecuencia de ese filtro. ¿Cuál es la idea? Una parametrización suave con parámetros controlables. Bueno, es usar un polinomio, ¿no? Definir que la respuesta en frecuencia es un polinomio de la matriz diagonal de valores propios del grafo, o de las frecuencias, básicamente. Entonces, bueno, en ese caso yo fijo el orden de mi polinomio, K, probablemente mucho más chico que en el número de nodos de mi grafo. Eso controla el número de parámetros, que son los coeficientes HK del polinomio. Y la idea es que, bueno, la respuesta en frecuencia del filtro es básicamente un polinomio que yo instancio o evalúo en los diferentes valores propios para ver cómo responde el filtro a esas frecuencias. Entonces, eso me da un número de parámetros controlado, y lo interesante es que si yo hago un poquito de unas cuentas ahí, el filtro H no es más que el mismo polinomio, pero en el operador de desplazamiento. Así que no tengo que ir al dominio de Fourier para aplicar ese operador, y como vamos a ver ahora, este operador es un operador local, que puedo calcularlo simplemente haciendo interacciones con vecinos en el grafo. Así que está bueno, y eso básicamente es lo que define, o lo que vamos a utilizar como una definición para convolución de señales en grafos, y lo que tenemos es la convolución entre la entrada de X y el filtro con parámetros HK, que tiene K coeficientes, de nuevo de manera independiente del tamaño del grafo. Ahora, como implementación de este filtro, digamos, ¿qué es lo que conlleva? Digamos, como vamos a ver, es una cosa muy intuitiva, que hacemos agregaciones desde lo local hasta distancias más globales, dependiendo del orden del filtro K. Si, por ejemplo, queremos calcular la convolución entre H y X para ese grafo de juguete que está ahí arriba, y nos enfocamos en lo que sería el valor de la salida en el nodo 4 y sub 4, bueno, lo que hacemos es primero básicamente tomar, como es el acero la identidad, es la cuarta entrada de la señal X, de eso va a depender. Después vamos a tomar los valores de los vecinos de X cuando vamos a un salto. Eso es lo que implica multiplicar por el operador de desplazamiento S. Si vamos a ese cuadrado, tenemos información de vecinos que están 2 saltos más allá, S cubo, 3 saltos, y así vamos combinando de una forma la información que está más allá del nodo en particular. Entonces,
Otra observación interesante es que, de nuevo, este filtro, este polinomio, por supuesto que lo podemos representar de la manera típica o clásica en procesamiento de señales, como un shift register, básicamente, una estructura en la cual vamos haciendo desplazamientos, vamos guardando el estado y después básicamente combinamos todo para obtener la salida, ¿no? Vamos aplicando S múltiples veces para formar las potencias de S y combinamos para obtener el resultado. Otra observación interesante que tiene que ver con compatibilidad hacia atrás. Si volvemos y asumimos que el grafo, en vez de ser aquel, por ejemplo, es el grafo cíclico representando el dominio de las señales en el tiempo, bueno, la matriz adyacencia la usamos como el operador de desplazamiento. ¿Se acuerdan que eso es la matriz circulante? Y multiplicar por esa adyacencia es básicamente correr la señal en una muestra. Es el operador z a la menos 1 de desplazamiento que tenemos típicamente en los filtros de respuesta al impulso finita, los filtros FIR. Así que si el grafo es el ciclo, un filtro en el grafo no es más que un filtro de respuesta al impulso finita usual que usamos para señales en el tiempo. Así que de nuevo ahí tenemos un punto de contacto que está bueno. Entonces, básicamente, y para terminar en los próximos 5 minutos, tenemos todo lo que precisamos para introducir lo que es una arquitectura de una Graph Neural Network, una red convolucional en grafos. El elemento fundamental es un filtro. Y cuando pensamos en Machine Learning en grafos, básicamente pensamos esto como sinónimo del problema de minimización de riesgo empírico. ¿Qué es este problema? Bueno, tiene 3 elementos fundamentales. Por supuesto, tenemos un conjunto de señales, una entrada X, una salida Y, múltiples muestras de esto en un conjunto de entrenamiento, típicamente ID. Ambas son señales en el grafo para un grafo fijo dado, codificado con topología S. También tenemos, por supuesto, una función de pérdida, una loss, que evalúa, digamos, qué tan fidedignas son las predicciones, y gorrito, qué tan cerca están de las etiquetas o respuestas que tenemos en el conjunto de entrenamiento Y. Y después capaz que lo más importante, donde el partido se gana o se pierde, es en definir el modelo, ¿no? el espacio de funciones sobre el cual vamos a optimizar para encontrar la mejor aproximación a la función real, digamos, que mapea de X a Y. Y bueno, si queremos aprender en base a funciones en grafos, puede tener sentido definir que esa familia, digamos, es la familia de filtros convolucionales en el grafo para un orden dado. En ese caso tenemos que optimizar, las variables van a ser los coeficientes H de esos filtros. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema de minimización de riesgo empírico? Básicamente, bueno, buscar dentro de la familia C de funciones de mi modelo aquella función phi estrella, es una función de la entrada X, parametrizada en este caso por el grafo, que minimiza la loss function promediada sobre el conjunto de entrenamiento que tengo. Entonces, después lo interesante, por supuesto, esto es lo que sería el training. Lo interesante es, bueno, usar esa función phi estrella luego, cuando, bueno, me dan una señal en el grafo nueva que no vi antes, para predecir y ver que también generaliza esto en la práctica. De nuevo, si me restrinjo a grafos, a filtros convolucionales o graph filters, la optimización en este caso es básicamente optimización en los parámetros H de mi filtro. Pero bueno, como pueden estar sospechando, ¿no? Restringirme a funciones lineales probablemente no sea muy expresivo, entonces tiene sentido componer estos filtros con no linealidades, ¿no? Que es lo que hacemos usualmente. Las linealidades más sencillas son esas que son puntuales, funciones sigma genéricamente en este caso, que si a sigma le pasa un vector, es puntual porque sigma se aplica entrada a entrada en lo que son las componentes de ese vector. Ejemplos típicos, la ReLU o tangente hiperbólica u otras, digamos, que elegimos, en realidad no afecta demasiado el resultado, pero fundamentalmente la idea es que, bueno, cada capa de nuestro modelo va a ser ahora una composición de un filtro convolucional del grafo seguido en una linealidad, y esperemos que eso nos dé suficiente poder expresivo para poder hacer buenas predicciones en problemas genéricos. Entonces, bueno, lo que es una GNN a este punto ya no tiene mucha sorpresa, es básicamente una composición, si queremos, de L capas, si la profundidad del modelo es L en este caso, como vemos ahí, L en el ejemplo son 3, tenemos una entrada X y la salida es phi de X, la predicción en este caso de la respuesta Y. Cada capa, o sea, estamos componiendo capas, y cada capa en sí misma es una composición de un filtro convolucional del grafo con una no linealidad puntual, como dijimos, y repetimos eso. Cada uno de los filtros, ¿no? En cada capa tiene sus propios coeficientes, si se ven están indexados en L, y también está parametrizado por el grafo, por la topología del grafo, que la idea
es esperar que esa estructura la usemos de manera favorable para hacer buenas predicciones, por supuesto. Entonces, la salida va a depender de todo el tensor de los coeficientes en todas las capas del grafo, y sobre eso es lo que vamos a estar aprendiendo en el problema de training, digamos, en lo que es la minimización de riesgo empírico. En este caso, particularmente, lo que hacemos es tratamos de ajustar la respuesta Y, la respuesta que tengo en el conjunto de entrenamiento, con las salidas phi de X, que dependen del tensor de coeficientes y también del grafo que está dado. Entonces, optimizamos sobre los coeficientes, eso es lo importante. El grafo no lo tocamos en este caso, como venimos diciendo desde hoy, la idea es usar el grafo como un cierto prior, como cierto contexto, para tomar mejor en cuenta la estructura de los datos en la arquitectura. Comentarios finales, un par de ellos. ¿Cómo se compara una GNN con una red convolucional? Bueno, yo diría que básicamente es lo mismo, y en particular una GNN generaliza estrictamente una red convolucional. Como vimos antes, si consideramos que el grafo que estamos utilizando en nuestra arquitectura es básicamente el grafo cíclico, o si no queremos que la señal sea periódica, es esa grilla unidimensional, de nuevo, la adyacencia es esa matriz circulante, y los filtros instanciados en esa adyacencia me queda un filtro convolucional usual. Así que en ese caso particular, la GNN no es más que la red convolucional típica. Por último, y con esto cierro en lo que son las arquitecturas, hasta ahora lo que vimos son problemas de regresión. Dada una señal X, quiero predecir otra señal Y en el grafo, pero en general puedo ver otros problemas, como vimos antes, por ejemplo, clasificar nodos en un grafo, predecir enlaces, o por ejemplo, clasificar el grafo entero. En ese caso hay que procesar de cierta manera, con cierto cuidado, con una capa de readout, las salidas, que son las representaciones de cada nodo en la última capa. Típicamente lo que ponemos es una red convolucional, una red fully connected, perdón, o un multilayer perceptron, la función f de teta i, o g de teta, o f de teta, al cual le damos como entrada las representaciones de la capa final que genera la red neuronal. Y después entrenamos, digamos, end-to-end, los parámetros de los filtros, h también con el teta, por ejemplo, para predecir lo que sería la etiqueta de un nodo dada su representación al final del grafo. Lo que es un poco interesante, capaz que es el último ejemplo a la derecha, cuando queremos clasificar el grafo, porque tenemos que pasar de representaciones de cada uno de los nodos a una representación agregada de todo el grafo. Entonces, para eso típicamente implementamos una función de agregación donde le tenemos que pedir que sea invariante a permutaciones, ¿no? Porque tiene que ser independiente de cómo ordenamos los nodos o cómo los etiquetamos, ¿no? Porque el grafo termina siendo el mismo. Entonces, usamos funciones típicamente como la suma, como la media o como el máximo, que son invariantes a cómo ordeno yo, cómo etiqueto los nodos, y en dicho caso lo que tengo es una representación del grafo que después con múltiples grafos entrenamos y ahí podemos hacer las predicciones. Entonces, me parece que me estoy quedando sin tiempo y capaz que voy a dejar para que haya tiempo para preguntas. Como les decía, no me dio el tiempo de hablar de aplicaciones, de una charla capaz que para 1 hora en vez de 45 minutos, pero estas tecnologías se han usado de manera muy exitosa en muchos dominios, como decía, desde el punto de vista de sistemas de recomendaciones en Amazon. Una red neuronal en grafos es un elemento fundamental que usa Google en Google Maps para predecir el tiempo que te lleva cuando decís, bueno, quiero ir al aeropuerto, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Bueno, lo que hacen es particionan, digamos, las calles, perdón, en la red de calles, en pequeños segmentos, y en base a ellos predicen, son con muchos subgrafos que usan para predecir en base a una regresión cuánto tiempo te va a llevar, así que la GNN es como un componente fundamental en ese contexto, y también se ha usado de manera muy exitosa para predecir, por ejemplo, efectos secundarios entre diferentes medicamentos, con un problema de link prediction, también para predecir o para generar nuevas moléculas con propiedades antibióticas, como in silico, pudiendo hacer un screening de muchas moléculas al mismo tiempo. Así que bueno, el conjunto de aplicaciones creo yo que es infinito. O sea, el mensaje fundamental es que los grafos tienen sentido porque son como un modelo muy genérico de estructura de señales multidimensionales. Entonces, bueno, como decía y dije varias veces hoy, sería como un crimen no utilizar su estructura para hacer predicciones, sobre todo capaz que si la cantidad de datos que no tenemos es demasiado o lo que fuera. Bueno, siempre tratar de tener un buen modelo es una buena idea. Así que con eso los dejo. Gracias por la atención y cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto. Gracias.
Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu charla. Se comienza la sección de preguntas. Hola, muchas gracias por la charla, muy interesante. Mi pregunta es muy sencilla. Sí. Estoy arrancando en el tema, así que mi interpretación es bastante acotada, pero también estoy trabajando en un grafo definido, construido a partir de una fMRI, Sí. donde construimos los puentes con la matriz de correlación parcial que has nombrado. Me costó un poco la interpretación de las frecuencias en ese gráfico que hiciste. Creo que, si no entendí mal, dividiste el espectro en 3 partes y graficaste las frecuencias más altas, las medias. ¿Esto aquí? Eso mismo. Sí. ¿Qué interpretación, como, no sé, fisiológica o neurocientífica uno le encuentra a las distintas frecuencias? Porque no son Sí, además de cómo secciona, no son las frecuencias de las señales de cada ROI que obtenemos, ¿no? Son las frecuencias de esta transformada de Fourier. Correcto. Sí, tal cual. En el caso particular, si tenés señales Bold, fMRI, tenés, digamos, en cada nodo, en ese caso, tenés una serie temporal, ¿no? Así que tenés el tiempo y tenés la frecuencia usual para cada una de ellas. En este caso, las frecuencias es lo que representan es cómo varía, digamos, la señal, pero respecto al grafo, es más espacialmente, si querés, digamos, no temporalmente. Por supuesto que podés mirar ambas al mismo tiempo, construyéndote un grafo producto, digamos, si querés el grafo funcional, haces un producto con el grafo cíclico, entonces que modela el tiempo, entonces podés estudiar conjuntamente una transformada de Fourier espacio-tiempo, eso es muy común y se ha hecho. En este caso la impresión es puramente espacial, digamos, no hay un promediado en el tiempo, el tiempo no es una variable. Y acá lo que se ve son las señales, digamos, que en muchas ROIs, digamos, varía suavemente, eso es lo que está a la izquierda, en el medio no hay mucha energía, si querés, y después tenés las variaciones más fuertes respecto a ese grafo, que en este caso el grafo estructural que estimamos son más altas en lo de la derecha. Entonces la interpretación viene por ese lado, es variabilidad espacial medida con la métrica que definimos, la variación total respecto al laplaciano, pero el tiempo lo perdimos acá, no tenemos por qué perderlo, se pueden tomar en cuenta las dos cosas al mismo tiempo si querés, con un grafo producto, por ejemplo, o otras técnicas. ¿No? Gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias por la charla. Una consulta, si no estoy interpretando mal, la cantidad de nodos de tu red de alguna manera te define la cantidad de autovalores que vas a tener. Sí. Y de alguna manera te va a definir una idea de la resolución frecuencial que vas a terminar teniendo. ¿Puede ser una idea así? ¿La resolución frecuencial dijiste? Claro. Sí, podés normalizar el laplaciano si querés o lo que fuera, pero igual, digamos, estoy de acuerdo, sobre todo si pensás, por ejemplo, cuando pensamos en filtros, ¿no? La respuesta en frecuencia del filtro es un polinomio, digamos, en la variable continua lambda, que después, cada vez que porque un filtro se puede implementar en cualquier grafo, digamos, ese puede ser un grafo con 100 nodos, ese puede ser un grafo con 1000 nodos, usás el mismo polinomio para ambos, no hay problema. El tema, sin duda, es que después si tenés 1000 autovalores o 100 autovalores, eso lo que te va a afectar es, digamos, cuánto estás muestreando la respuesta en frecuencia, así que de alguna forma sí, sin duda, la selectividad que tenés en frecuencia, si querés, la determina el orden del polinomio, si querés, o cuántos nodos tenés, pero también, digamos, cuando creces en nodos tenés más frecuencias, más complejidad, claro. Así que ahí hay como un trade-off que digamos que no es tan claro. Mi pregunta también iba más a si hay algún equivalente en el mundo de los grafos en frecuencia a lo que sería el teorema de muestreo en procesamiento de señales clásico, porque me imagino en un caso como este del ejemplo que estamos mostrando acá del cerebro, vos podrías tener una cantidad de nodos infinita si quisieras mostrar el cerebro de forma continua y cuando vos estás limitando la cantidad de nodos, me ocurre que podrías tener un problema tipo aliasing, una cosa así, donde se te mezcla energía en distintos autovalores donde no debería estar. Perfecto, sí, gran pregunta. Igual, solo dentro del mundo discreto, lo que yo mencioné con el ejemplo de la economía, por ejemplo, ahí te da una idea de teoría del muestreo, ¿no? Si vos tenés
si la señal en el dominio de Fourier, digamos, es suficientemente simple, si querés, que tiene unos pocos grados de libertad, eso te permite eventualmente, hace que te lo creas, y efectivamente es así, que uno puede, digamos, reconstruir la señal. No si la observás en todos los nodos, pues si la observás en unos pocos nodos, si tenés 4 coeficientes de Fourier que son no nulos, te alcanza con mirar la señal en 4 nodos para poder reconstruirla en todos lados, digamos. Eso es lo que tenés sin duda. Después hay otro elemento de lo que es discreto versus el continuo, cuando el número de nodos va infinito. Y ahí la literatura que es relevante es una cosa que se llama grafones, por ejemplo, que son límites de grafos cuando el número de nodos crece. Y ahí hay como muchos resultados, digamos, de convergencia de lo que fuera, también de las autovectores que se transforman en autofunciones, digamos, porque vas de lo discreto a lo continuo, y ahí podés decir muchas cosas similares, y hay resultados de ese estilo también. Pero es súper interesante, y si me permitís continuar con la respuesta, eso se usa mucho, digamos, el tema de tomar la cantidad de nodos, digamos, de pocos a muchos, para pensar en problemas de transfer learning. Capaz que vos querés entrenar una GNN en unos poquitos nodos, y ver cuándo puede ser un deployment en una red mucho más grande y cuándo esperarías que funcione más o menos bien. Entonces, esta teoría de grafones te permite de alguna forma conectar y ver que si básicamente cuando vos creces en el número de nodos, la estructura local se preserva, porque vos con filtros básicamente mirás los vecinos, promediás, así que si los grafos capaz que es un grafo mucho más grande, pero localmente se mantiene similar, es de esperar, y la gente ha probado, también trabajo de Alejandro Ribeiro en Penn, de que la performance se mantiene. Así que esas cosas están buenas para mirarlas por ese lado también. Gracias. Yo no sé por qué acopló. Hola. No, yo capaz que medio vinculado con la pregunta de recién, pero en el ejemplo que mostraste ese de la economía, que tenés como pocos nodos, tenés solo 64 nodos, Sí. si esperás ver algún efecto de que tengas como cosas demasiado agregadas o demasiado promediadas, que por ahí en realidad tenés juntado todo lo que es petróleo y por ahí las dependencias son petróleo en Texas se corresponde con una cosa y petróleo en California se corresponde con otra cosa. Capaz que tiene que ver con lo que preguntó del efecto de si esperás ver un aliasing, si esperás ver algún resultado como más de ese lado desde las señales. Sí, sin duda. Es más, también hicimos un poco de trampa para quedar tan de banda limitada, agregamos como unos sectores extra también, que es, digamos, que están conectados con todos, que de alguna forma hacen como una especie de, impusimos para que haya una cierta conservación de flujo, si querés, de alguna manera, que eso ayuda. Por supuesto que cuanto más hagas crecer el grafo y lo que fuera, realmente las cosas se van a promediar menos, uno esperaría, entonces ahí esperás tener componentes frecuenciales espaciales un poco más espurias, por supuesto, pero yo creo igual que como, digamos, por cómo se pasa la información, uno esperaría, digamos, que mayoritariamente la señal sea pasa abajo, capaz que no es tan limpita como en ese caso, pero estoy de acuerdo, digamos, que si tenés eso, si vas a una cosa menos, de más altas dimensiones, si querés, o de mayor resolución, uno esperaría tener, digamos, términos más espurios, por supuesto, es clarísimo. Sí. Gonzalo, una pregunta sobre si hay algún libro que recomiendes que hable sobre todo esto de redes neuronales sobre grafos. ¿Perdón? No escuché, perdón. ¿Algún libro que hable sobre todo este Sí. tema? Tengo todo eso, no llegué al final. Muchos libros de GNNs. Hay un libro de Will Hamilton, que está ahora en Montreal, que se llama Graph Representation Learning, de Will Hamilton, que está gratis el PDF para bajar. Acá hay un montón de... estoy acá, llegué. Yes, gracias. Acá tenía como unos recursos bastante útiles en lo que son bibliotecas, pero hay un montón de cursos muy buenos, sobre todo no el mío, pero el resto. El de Alejandro Ribeiro, en la Universidad de Pensilvania, además usé muchas slides de Alejandro, así que le agradezco de nuevo, ya sabe, pero siempre es bueno agradecerle. Él tiene un curso de GNNs que está excelente, con todas las transparencias, no hay un libro, pero tiene todos los videos que lo hizo en el COVID y todo. Recomiendo mucho. En Stanford el curso de Jure Leskovec es típicamente muy bueno también. Es un poco más amplio, no solo GNNs. El Alejandro es exclusivamente en GNNs, de una vista más procesamiento de señales. El curso de Jure es más Computer Science, más Representation Learning, pero tiene mucho de GNNs y lo actualizan mucho cada año, que está muy bueno. Después está en español el curso que hicimos con unos amigos y colaboradores en la UDELAR en Montevideo.
y el curso mío también tiene un poco de GNNs al final, pero tiene mucho más de análisis estadístico de datos en redes al comienzo, cómo hacer test de hipótesis, cómo hacer muestreos, es un poco más amplio, pero sí, no hay aún, que yo sepa, un buen libro, porque es un tema relativamente nuevo, no tan maduro. El libro de Will Hamilton es como una referencia básica, y sé que Alejandro con otros amigos están escribiendo un libro más de GSP con GNNs, pero vaya a saber uno cuándo lo terminan. Terminar un libro es una cosa complicada, pero sí. Después si mandás un mail te mando más punteros específicamente también. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Le damos un aplauso para su presentación. Gracias.